¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Estamos como siempre en el espacio en portada, aquí en Telemiño, para comentar la actualidad. Esto toca miércoles, es día 5 de julio del 2023. Un día que tiene, pues desde el punto de vista político e institucional, mucho de histórico, aunque la palabra histórico pues a veces queda devaluada por la cantidad de sucesos que en los medios de comunicación apellidamos de esa manera. Hablamos del fin de una era en la Diputación, Manuel Baltar y compañía. Hacemos lectura de todos los titulares y después escuchamos las opiniones de nuestro invitado e invitada hoy. Tenemos edición de bolsillo, pero seguro que los análisis de la actualidad serán muy interesantes y, por supuesto, muy intensos. Benito Iglesias, ¿cómo estás? Encantado. Muy bien, buenos días. Encantado de saludar también a Susana Bayo. ¿Cómo estás, compañera? ¿Qué tal? Buenos días. Un placer. Vamos allá con la lectura de los titulares. Venga, sin pérdida de tiempo. El primer asunto habla de que Manuel Baltar entrega el relevo a Luis Menor al frente de la Diputación para presidirla. En definitiva, ahí está ese compendio de asuntos que refieren ese nudo mollar de la actualidad. El alcalde de Pereiro Aguiar asume la dificultad de la sucesión, comillas, os tempos cambian, desaparece unha figura de primeiro nivel e ven seguramente outro estilo novo, nin mellor nin peor. En el siguiente subtítulo, Celanova elegirá al alcalde este viernes con una distribución de concejales por grupo que por un error en el volcado de datos no se corresponde con el resultado de las elecciones. Incorporamos a este asunto pues una fotografía que tiene que ver con el tema citado. Ahí están los protagonistas principales de este evento político. Luis Menor se dirige a los periodistas tras la reunión en presencia de Alfonso Rueda y Manuel Baltar. Todo eso ayer a la salida de la sede del Partido Popular. Otros temas, en este miércoles, por ejemplo, los concellos del área de la ciudad ofrecerán un bono de 18.000 euros para evitar que negocios sin relevo cierren. Se destina a actividades no agrícolas en el rural. Y en más noticias, todos estos temas, en primer lugar, un desgraciado suceso. Fallece la esposa del alcalde de Punxín al caer en la arqueta que quería limpiar. También el empleo estival baja mínimos históricos, el paro en Ourense con 15.100 personas. La Nacional 540 queda fuera del plan de conservación pese a su precario estado. También aparecen indicios de magia con velas rojas y negras en un parque de barco de Valdeorras. También vecinos del Arouco ahuyentan a un lobo que mató 2 ovejas en pleno día. Y por último, la crisis del COVID-19 se da por cerrada con el fin de la mascarilla en centros sanitarios. En lo alto de la portada, pues ahí tenemos en primer lugar en deportes este joven ourensano Guillermo Ríos, el tercero que llega a árbitro en la Liga ACB de baloncesto. Al otro lado, pues otro talento, en este caso no en los deportes, pero sí en otra Olimpiada del Saber y del Conocimiento. Talento urensano, decimos, un alumno de Aslagoas gana la Olimpiada de Matemáticas. Asuntos todos ellos que forman parte de las informaciones que destaca la portada del periódico. Ahí está, en este miércoles, día 5 de julio del 2023. Yo no sé si esta es una portada para guardar, por lo que supone de cambio. Llevamos con el apellido Baltar ligado a la Diputación pues desde el año 1990, creo que a principios del año 90, primero con José Luis Baltar y después con su hijo José Manuel. Hoy el titular, digo, sí es para guardar porque Manuel Baltar entrega el relevo a Luis Menor para presidir la Diputación. Así quedó escrito ayer en la sede del Partido Popular. Bueno, ¿qué juicio hace sobre este asunto? ¿Qué análisis, Benito? Bueno, quizá hubo 2 cambios, ¿no? Hubo un primer cambio hace ya 12 años, cuando Manuel Baltar pues, tuvo la Diputación Provincial. Hubo un cambio de mentalidad. Hay que recordar que en aquellos momentos, bueno, pues la Diputación Provincial tenía una deuda histórica. La deuda quedó reducida a 0 en estos años y tiene un remanente importante de tesorería. Atravesó un periodo también de modernización de la propia institución. No tiene nada que ver la Diputación de los años 2005, 2010, 2010, 2012, la actual. Se digitalizó de una manera muy importante, con lo cual la hizo competitiva. Y 3 legislaturas después, pues se produce un segundo cambio, ¿no?
Un segundo cambio que, bueno, quizá para la gente más joven, como Susana, por ejemplo, ¿no? Pues lo afronta, y Antonio, claro que sí, pues lo afronta con, bueno, pues con mucho más entusiasmo, con mucha más receptividad. Los que somos un poquito ya pues, más mayores, pues no sé, quizá a lo mejor por los años ya que llevamos vividos, pues intentamos analizarlo de otra manera distinta. Es un cambio, ¿vale? Y hay que quedarse siempre pues, con lo positivo. Han sido 3 años en los que Manuel Baltar ha modernizado la institución, ha reducido la deuda a la nada, la ha colocado en disparaderos políticos europeos importantes. Otra cosa es que a lo mejor ese retorno no se ha constatado como tenía que haberse constatado. Ha planificado, se ha marcado una serie de objetivos en cada mandato que ha tenido, y ahora pues tenemos a una persona con un perfil diferente, más tranquilo, quizá más técnico, más, y que se me entienda bien, con mentalidad de funcionario, ¿no? Al frente de la institución. Yo le deseo lo mejor a Luis Menor. Pero bueno, tiene un importante reto, ¿no? Esta provincia, todos sabemos los indicadores que tenemos demográficos, económicos, sociales. Hace pocos días se publicaba en este mismo medio el censo de vivienda del INE, nos coloca una vez más en la serie histórica como la provincia con más viviendas vacías porcentualmente de todo el conjunto del país, y eso nos tiene que hacer reflexionar que a dónde vamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los retos que tiene Luis Menor como presidente de la Diputación son importantísimos, y más, ya para finalizar, en una provincia con 92 ayuntamientos en los que prácticamente el 80% tienen menos de 3.000 habitantes, con lo cual la dependencia de los ayuntamientos de la práctica totalidad de la provincia es casi total de la Diputación Provincial. Basta un ejemplo, Barbadás, que es el segundo núcleo más importante después de Ourense, los recibos de la contribución los recauda la propia Diputación. O sea, eso es para que nos percatemos de que muchos servicios están traspasados de los municipios en urbanismo, en recaudación, en hacienda, etcétera, a la propia Diputación. Susana. Bueno, pues un análisis, la verdad, maravilloso de años pasados. Gracias por lo de joven, lo primero, ya no soy tanto como era. Yo creo que en cuanto yo analizo un poco más el relevo, yo creo que un relevo siempre es positivo. Ya son 12 años, si no me equivoco, de presidencia de Diputación. Yo soy una firme defensora del cambio de mandato, es decir, yo creo que por ley, aunque eso sería muy complicado de gestionar así a nivel general, por ayuntamientos pequeños que a veces son difíciles de liderar, pero yo creo que debería haber más relevo a la hora de liderar, de líderes en instituciones. Ya no me refiero de partidos, pero sí de personas. Yo soy una firme defensora personalmente de eso, porque sí que es cierto que una persona puede tener muchos aciertos, pero también puede tener errores, los tenemos todos diariamente en lo que hacemos, y a lo mejor un cambio de rumbo, un cambio de visión, personas diferentes pueden aportar cuestiones diferentes y pues mejorables en muchas cosas seguro, y en otras a lo mejor no tanto. Así que yo estoy contenta, me muestro satisfecha de un cambio, ya no por la persona, sino porque creo que un cambio siempre puede ser positivo, abordar las cosas de manera diferente. Así que también felicito a Luis Menor por esa nueva encomienda que tiene, y que estoy segura, bueno, pues que seguro que, sabiendo también su trayectoria que ha tenido en los últimos años, seguro que por ese empeño le va a poner, estoy segura. Así que yo valoro positivamente el cambio, y es un cambio por supuesto que histórico, y guardaremos esta portada, estoy segura, Antonio, la guardaremos y la cuadraremos a lo mejor aquí en los pasillos, probablemente por histórica, ¿no? Por eso es que hay que guardar. Bueno, y hay un hecho que sí me gustaría destacar. Una de las ideas fuerza que mantenían los rivales de Manuel Baltar y de José Luis Baltar en la provincia, en las contiendas sucesivas electorales y en los debates que había, siempre se planteaba como alternativa o remate do baltarismo. O sea, eran los partidos de la oposición, fundamentalmente el PSOE y el Bloque, los que decían que, bueno, que iban a cambiar o sea, que había que acabar con el baltarismo. El sarcasmo es que el baltarismo se acaba por, ¿cómo se dice ahora?, implosión, no por la capacidad que ha tenido
la oposición de ganarle en las urnas a Baltar, lo cual para mí también es casi el colmo del sarcasmo político. Es el propio Partido Popular y es el propio Manuel Baltar los que pactan el sistema y la forma de apartarse de la Diputación, y no es la oposición los que con la fuerza de los votos y del mensaje y todo eso fueron capaces de subvertir unos resultados. Bueno, efectivamente es así. O sea, no ha sido la oposición. Esto nos lleva siempre a una lectura, yo soy muy autocrítico, ¿no? Pero es decir, ¿quiénes son los primeros espadas multicolores en esta provincia que tendrían que estar ahí defendiéndolo tal, ¿no? Entonces, esto nos lleva un poco a quién está en primera línea muchas veces, ¿no? Es verdad que cuando formas parte de un partido político, una formación política, tienes que trabajar en equipo, no puedes ir por libre, es así, ¿vale? Pero eso no quiere decir que sepas para lo que estás, ¿no? Es como, por ejemplo, ahora que habrá unas elecciones el día 23 de este mes, están nombrados las personas que van a concurrir en diferentes candidaturas, y mi pregunta es, ¿qué retorno van a tener estas personas al conjunto de nuestra provincia? Porque somos los ourensanos y ourensanas quienes les van a ir a votar. Y hemos comprobado también en la serie histórica que el retorno ha sido pírrico por parte de todas las formaciones políticas, ¿no? Es verdad que hay un partido nacional que es el que marca las pautas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también es verdad que hay provincias como la nuestra que necesitan un plus prácticamente en todo. Y se supone que ese representante, sea hombre, sea mujer, sea de una formación, sea de otra, tiene que defender, tiene que luchar por esos planes de choque que tantas faltas nos hace para generar ese plus. Pero volviendo al tema de institución, mira, a mí me hubiese gustado, por supuesto le deseo lo mejor a Luis Menor en todos los sentidos, ¿no? Pero igual que también lo dije aquí cuando fue del Ayuntamiento de Ourense y también ahora de la Diputación, que fuera una mujer quien realmente estuviera al frente como presidenta de la Diputación o como alcaldesa de Ourense. ¿Y por qué? No por capricho, no, todo lo contrario, porque pienso que eso sí que sería una rotura en muchos, que nos sería beneficioso. Es decir, creo que es hora de que una mujer esté al frente de una de las principales instituciones de Ourense, sea en su momento el Ayuntamiento, sea en su momento la Diputación de Ourense, porque creo que significaría un antes y un después con muchos debe que arrastramos en las últimas décadas. Y creo que sinceramente sería la rotura que necesitamos, o mejor me equivoco, ¿no? Pero pienso que para mejorar, es lo que pienso. Valoro desde luego la capacidad que ha tenido Benito Iglesias de no responder a la pregunta que le hice, pero bueno, al final, porque es un sarcasmo el que al final se vaya a Baltar, no por la fuerza de los votos del rival, sino por la propia decisión suya, bueno, y del partido. Todas formaciones políticas, todos sabemos que el fuego amigo es el peor de los fuegos, ¿no? Ahí, eso sí. Pero eso es así, los peores adversarios nunca están fuera, están dentro, ¿no? Muy bien. Yo me quedo con la última palabra para definirlo de Benito, del fuego, en política, el fuego amigo es el famosa frase de hay rivales, enemigos encarnizados y compañeros de partido, que creo que lo decía Giulia Andreotti. Efectivamente. Y ahí también yo creo que esto refleja un poco también lo que ha pasado, y también yo, digamos que el PP preside la Diputación con un acuerdo también, no es que tenga una mayoría absoluta. Así que esa es mi pequeña reflexión a esa pregunta inicial que tú hacías, y respecto a lo de una mujer, totalmente de acuerdo. Como feminista veo claramente que hace falta un empuje femenino, y a mí también me gustaría, por supuesto, ver una mujer liderando una oposición o liderando esa fuerza que represente a un partido político en una institución como la Diputación o un ayuntamiento de una gran ciudad. Tenemos ejemplos muy buenos en Galicia, y yo sería la primera que estaría muy contenta de eso. Bueno, pues sí. No, que yo creo que sería avanzar, ¿eh? Sinceramente pienso que sería el revulsivo que nos hace falta. No es porque nosotros estemos ya quemados en todos los sentidos, no quiero tampoco decir eso, pero la realidad es que creo que sí, que abriría un periodo de ruptura
total y absoluto. También es verdad que esa persona tenía que tener unas características especiales porque iban a estar muchas lupas y muchos ojos puestos encima de ella, ¿no? Pero creo que sí que nos haría falta. Vamos a la pausa para la publicidad porque nos toca y volvemos en un instante ya con otros asuntos. Hasta ahora. Segunda parte del programa, aquí estamos de nuevo y con edición de bolsillo en la tertulia, con dos analistas, con Benito Iglesias y con Susana Bayo. Planteamos ya otros asuntos, ayer se dieron a conocer los datos del paro, la cifra es buena en términos generales en la provincia de Ourense, hay 15.100 anotados y hay un comportamiento de 300, casi 400 parados menos en el mes de junio. Y también hay algo más de 400 afiliados más a la Seguridad Social aquí en la provincia. No le pido a nuestros invitados hoy que hagan un análisis estadístico, si lo quieren hacer pueden hacerlo, pero sí una de sensaciones, de percepciones. Si la estadística casa con lo que ven o vemos en la calle, con las dificultades o con la holgura con la que ellos pueden desarrollar su vida habitual. Bueno, Susana. Yo creo que estamos ante uno de los mejores datos, ya no solo a nivel de Ourense, provincia, sino a nivel de España. Yo escuchaba, y no quiero meter la pata, pero escuchaba estos días que estamos a niveles de empleo de justo, pues cuando teníamos la mayor tasa de empleo, que era justo antes de la romperse de la burbuja, del estallido de la burbuja inmobiliaria. 2007-2008. 2007-2008 estamos ante, lo cual sin duda es un dato yo creo que muy bueno y muy positivo y nos debe de alegrar, nunca es suficiente por supuesto. Yo lo que sí percibo es que sí que hemos mejorado, hemos aumentado el salario mínimo, pero la vida ha subido muchísimo. Y hay ese escalón que no acaba de compensarse. Yo es lo que percibo en general con la gente con la que hablo, lo percibes tú misma en tu propia economía y hay ese escalón que no damos saltado. Es decir, mejoraron mucho las condiciones, pero también subió el nivel de vida. Está claro, yo desconozco, porque no soy economista, por supuesto, y no es un terreno que domine, desconozco si la inflación se llega a mantener o incluso si llega a descender, lo cual lo veo bastante complicado con la situación que tenemos actualmente, ¿no? De esa incertidumbre, guerra en Ucrania, pero la clave estaría en capaz de disminuir esa inflación, ¿no? Que tenemos, de controlarla de alguna manera. Sí que es cierto que hay esa cuestión de que sí que mejoramos, sí que vamos bien, sí que, pero no damos llegado porque la vida sigue subiendo. Yo es lo que percibo, a pesar del buen dato que sin duda es y que muestra que la economía va bien. Bueno, vamos a ver. Hay dos datos, no voy a entrar en análisis, pero el IPC del año pasado, la media fue un 8,2%, ¿no? En Galicia. Ahora estamos por debajo del 2%, con lo cual hay cierto alivio. Los datos macroeconómicos y también económicos de economía real que se barajaban en el segundo semestre del año pasado como previsiones para este año y para el primer semestre eran negativos. Y la realidad es que están siendo mucho mejores que lo que se preveía hace unos meses. Esa es así. Pero vamos a la economía real y a la de Ourense, ¿no? Que es la que nos interesa. Mira, desde el año 2019, antes de la pandemia, se estaban produciendo numerosos cierres de locales comerciales, de autónomos y de microempresas, ¿vale? Era por la competencia online que sigue existiendo, etcétera. Vino la pandemia, todo lo magnificó, se acrecentó el número de cierres, bien. Pero hemos comprobado en estos últimos meses que el número de cierres de actividades económicas pequeñas en el conjunto de la provincia está en stand-by, o sea, se ha parado. Es verdad que hemos sufrido muchos cierres en los últimos casi 3 años, ¿no? Y eso pues ha rebajado el número de autónomos y ahí están las estadísticas anuales, mensuales para contrastarlo. Pero se ha frenado. No es que hayan aumentado, pero se ha frenado, con lo cual no es peccata minuta, ¿no? Porque se había traspasado el número de cierres que teníamos, que era importantísimo. Éramos la ciudad, Ourense, con más locales vacíos del conjunto de las 7 ciudades, se había traspasado también
a los municipios, es decir, ese negocio de toda la vida que ya no tenía relevo generacional o que le faltaban 2 o 3 años para jubilarse y que dijeron, mira, hasta aquí, cierro el bar, cierro la ferretería, cierro la tienda porque estoy cansado, esto no me da. Hay que acordarse también de que, por ejemplo, los recibos de la luz del año pasado tenían machacados a todo el mundo. Acordaros del restaurante que pagaba 400 euros todos los meses de factura de la luz y le venían 2.000 euros de factura de la luz. O sea, ¿se había trabajado bien el verano pasado? Sí, pero es que se te había comido todos los beneficios que habías originado, incluso más que los beneficios, ¿no? Entonces ahora hay cierto alivio, la luz se ha estabilizado. Todos lo sabemos, que todos pagamos el recibo de la luz, los carburantes se han estabilizado, incluso se han reducido, y es verdad que falta el sector de la alimentación, que ahí es donde vamos todos al supermercado, yo también voy por supuesto, y comprobamos que el aceite de oliva pues, no baja de los 6,50 €, 7 euros, que la leche no baja del 1,30 €, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la alimentación es la que en estos momentos está minando un poco la economía real, que la nuestra, con las pensiones más bajas y la renta per cápita más baja de todo el Estado, pues es una economía, no voy a decir de guerra, pero casi, ¿no? Pero bueno, a ver, las cosas son como son. Este segundo trimestre no ha sido negativo, lo cual ya no es poco. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que lo que notamos todos en la cesta de la compra, que al final comer tenemos que comer. Todos. Y por lo tanto yo creo que es ahí donde más lo notamos. Es curioso y a mí me resulta muy curioso, entiendo que hay otras variables que a pesar ya de la rebaja en los precios de los combustibles, de las rebajas en el precio de la luz, la alimentación siga estando tan cara. A mí es algo que me sigue sorprendiendo. Entiendo que hay muchos factores por detrás, pero a mí aún me sigue sorprendiendo que no veamos la rebaja en el precio de los alimentos de momento. Pero aparte no son los alimentos, es que es absolutamente todo. O sea, yo pongo un simple ejemplo y los que tenemos Yo digo los alimentos porque es necesidad primaria, pero, o sea, que tenemos pero incluso, te voy ahí ahora, yo tengo 2 perros, ¿no? 2 perros grandes, 2 mastines que son muy buenos, ya los digo ya muy buenos, pero la comida de los perros se me ha duplicado, y cuando digo duplicado es duplicado, no es que haya aumentado un 10, un 15, un 20%. Voy a poner un simple ejemplo que todos los que tienen mascotas y nos estén escuchando lo van a constatar. El bote, por ejemplo, de comida para mi perro, que me costaba en un súper hace un año 82 céntimos, ahora me cuesta 2,10 €. Vale. Entonces, hay que explicarle bien eso al perro, ¿eh? Porque... Yo ya se lo estoy explicando todos los días. En el caso que te entiende. Pero el pienso, ese saco de pienso, pues que me lo compraba de 10 kilos. Por 2 mastines, por 2 euros. Se lo papan en un aperitivo. En nada. Bueno, ya van entrando en años y ahora van consumiendo menos. Ya, menos mal. Pero bueno, pero quiero decirte con esto de que claro que no lo voy a observar. Entonces, todos los que tenemos mascotas, pues sean perros, sean gatos, etcétera, pues lo hemos comprobado. No la alimentación solamente el aceite, el pan, la leche, no, es absolutamente todo. Entonces, eso también tiene mucha lectura, ¿no? Porque a mí me cuesta creer que un alimento, por ejemplo, para mascotas, duplique su precio, incluso lo triplique, bueno, que me lo expliquen. Bueno, pero eso se va a acabar ahora después del 23 de julio, ¿qué? ¿No? No se va a acabar. Susana. No sabemos lo que pasará. No sabéis lo que pasará, pero... Pasará mucha incertidumbre, yo veo ahí, hay mucho... ¿Tú crees que hay mucha incertidumbre? La verdad es que yo... Bueno, yo es que veo las encuestas... ya no es la cuestión de baila, ¿no? Yo voy a explicar una percepción personal en la que pensaba esta misma mañana cuando venía aquí al periódico y a Telemiño, venía escuchando la radio informativa y bueno, venía opinando gente, incluso bueno, hice zapping por varias emisoras y me quedé con una sensación muy particular, y es que todo el mundo está dando por hecho un resultado. O sea, se está dando por relevado ya a Pedro Sánchez, y se da, bueno, y Feijóo hará, y Feijóo no sé qué, y tal y cual. Y si hay algo que hemos aprendido es que a Pedro Sánchez nunca se le debe dar relevado. Y bueno, las elecciones son el 23 de julio, y si se parte de las encuestas, ojo con las encuestas también, porque en el histórico de los institutos que hacen ese tipo de sondeos y de análisis demoscópicos, hay pues unos roscos, unos suspensos, pero de libro. Pero ¿qué va a ocurrir el 23 de julio? Sin valor demoscópico alguno, pero sí con valor de opinión.
¿O con qué interés estás siguiendo el proceso? ¿O si estás deseando que comience la campaña, ahora que llevamos muchísimo tiempo sin campañas electorales y sin el teatrillo y todas esas cosas? Yo creo que esta campaña, fíjate que me parece que va a ser muy tranquila. Primero porque nos pilla en verano, pleno verano. Yo creo que es una campaña que va a estar muy presente en las redes sociales, mucho en los medios de comunicación, pero yo no sé por qué presiento que va a ser una campaña poco presencial. Me da a mí esa sensación de esta campaña. Y lo que presiento, que va a estar muy ajustado. A mí me parece que el resultado va a permitir ese resultado que se viene diciendo y anunciando, ¿no? Sea uno u otro de esos dos posibles resultados, a mí me parece que va a estar muy ajustados, que va a haber una división ahí muy ajustada. Me da a mí la sensación. Bueno, esa es mi percepción. Yo primero, a ver, me preocupa la abstención. O sea, hay que pensar que el 23 de julio a nosotros, a los gallegos, nos pilla en pleno puente de Santiago. Y no es un puente cualquiera, ¿eh? Porque el martes, que es 25 de julio, mucha gente desde el viernes hasta el miércoles, ahí está. Y es el festivo también habitual en el que comienzan muchas vacaciones también, ¿eh? Pero no solamente eso, Antonio, es que en ese puente, en el Santiago Apóstol, hay multitud de fiestas en los pueblos, eso lo sabemos todos, multitud de eventos, por motivos, lógicamente, pues que las familias dejan, pues yo qué sé, bautizos, comuniones, bodas, o sea, hay una multitud de eventos, ¿no? Entonces, claro, el voto por correo, quien tenga esa tal, va a tener muchísima importancia, porque va a haber gente pues, que, por los motivos que sean, no quiere renunciar a ese evento, a lo mejor lleva preparando meses, incluso antes de que se convocara las elecciones, ¿no? Dicho esto, un tema es la abstención, otro tema es que yo siempre parto de la base, en los últimos tiempos, de que aquí hay dos bloques ideológicos, eso está claro, ¿no? Y vamos a ver qué bloque ideológico está más movilizado para esos días, ¿no? Es verdad que el Partido Socialista, que estaba bastante bajo en los últimos meses, está recuperando, pero recuperando ¿a cuenta de qué? Es decir, si tú recuperas en tu bloque ideológico, es que estás dejando a otros partidos con menos representación. Me refiero a de centro-izquierda o de izquierda o más allá de la izquierda, ¿no? A uno le pasa también al Partido Popular, es decir, vemos que Vox, por ejemplo, tiene 52 escaños, si no me equivoco, y que todas las encuestas le están dando ahora 30, 30 y pico, ya veremos si se cumplen o no, es decir, pero están rebajando las expectativas porcentualmente de una manera muy importante, ¿no? Lógicamente, ese voto está, bueno, juntándose con el voto útil, llamado voto útil, al frente del PP. Vamos a ver que veo a los dos bloques ideológicos, por todos los sondeos y encuestas que están saliendo, prácticamente en un empate técnico. Ahí está. Por lo tanto, 4 diputados arriba, 4 diputados abajo. Un diputado arriba, un diputado abajo puede, efectivamente, desde mi punto de vista, puede hacer el balance. Efectivamente, la movilización va a ser fundamental. Y el tema es que, a ver, como bien tú decías, no haber tantos mítines, de hecho se están suspendiendo ya algunos, ¿no? Y se está apostando pues, por las televisiones, por los medios de comunicación y también por las redes sociales. Vamos a ver quién es capaz de convencer más, ¿no? No sé, Antonio, ¿quieres que comente algo más al respecto? No, es que me quedé ¿Por qué no le respondí a la pregunta? No, me quedé con... No, por si quería segunda vuelta. No. Me quedé con una frase que dijiste, que efectivamente que no se le puede dar por derrotado a Pedro Sánchez, porque las veces que se le dio por derrotado a Pedro Sánchez, volvió, ¿y de qué manera? Con fuerza. Por se eso le daba por derrotado. Yo nunca lo daría por derrotado, ha sido buenas a primeras. Y aparte de estar, lo que comentaba Benito, yo creo que en la campaña en los últimos días está subiendo y se está percibiendo. Así que habrá que esperar. De hecho, concretamente los sondeos, hasta hace pocas semanas, no llegaba a los 100 y ahora prácticamente todas le dan más de 100 escaños. Con lo cual, no, yo creo que sería un grave error por parte de cualquier formación política dar algo por ganado y también algo por perdido, ¿no? Es verdad que la abstención, insisto, es que va a ser clave, o sea, esa movilización del voto hasta ahora... De todos modos hay muchísimas, es decir, el voto por correo, la estimación es muy importante. O sea, hay mucha gente que parece que tiene interiorizado su deber de ciudadano y que va a votar por correo. Es que, a ver, son 4 años... a ver, Susana lo verá de punto de vista diferente al mío, ¿no? Ideológicamente sabemos que no... Cada uno está en su sitio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero me refiero con esto, a ver, han sido 4 años, yo lo analizo desde mi posición, duros, ¿no? Yo, por ejemplo, la ley de vivienda que se ha aprobado recientemente,
Yo soy muy crítico con ella, porque, a ver, en un país de propietarios, que penalices al propietario, que crees inseguridad jurídica, que no frenen las ocupaciones, etcétera, etcétera, no es de recibo, ¿no? Bueno, yo finalizo, que quiero dejar que Susana... Bueno, cuando una persona gobierna en una línea política, pues, y promueve o dice que va a hacer algo en esa línea política, las personas lo eligen y esa persona ejecuta. Y vivimos en una democracia y eso es maravilloso. Y a partir de ahí, en estos próximos 4 años, el día 23, y como tú bien decías, con ese voto por correo que se ha disparado, demuestra que la gente pues quiere opinar y quiere decidir. Así que lo que se decida, pues... acatarlo. Está, claro. Evidentemente. Bueno, igual que en Urense. exactamente. A ver lo que ocurre. Lo que ha ocurrido hoy es que han venido aquí al plato de Telemiño Benito y Susana a expresar su punto de vista, circunstancia que agradezco. Muchas gracias. Hasta la próxima. A vosotros. Benito, y gracias, Susana. Gracias. Y a todos ustedes, tengan feliz jornada. Volvemos mañana. Seguiremos comentando la actualidad. Hasta entonces, a disfrutar, amigos.